Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy tenemos un vídeo que os hemos adelantado que haríamos aquí en el canal hace más o menos una semana y es sobre los diferentes tipos de vivienda aquí en España. Los hay muchísimos y al tratarse mayormente de público extranjero en nuestro canal, o al menos los que no viven todavía en España, hemos pensado que sería una muy buena idea explicaros cuáles son las diferencias a la hora de buscar una propiedad y cómo se llaman aquí cierto tipo de viviendas y en qué se diferencian. Así que vamos allá. La división muy importante de las viviendas es que hay de dos tipos principales y después ya diferentes subtipos. Lo principal es que puede tratarse de una vivienda unifamiliar o plurifamiliar. Vivienda unifamiliar aquí en España, veréis aquí algunos ejemplos saltando de vez en cuando. Vivienda unifamiliar es aquella vivienda que es destinada para el uso como vivienda habitual de una única familia. Y un gran ejemplo de este tipo de viviendas serían unas villas independientes, por ejemplo, porque es para una única familia. Y viviendas plurifamiliares pueden ser, por ejemplo, bloques de apartamentos, urbanizaciones, bloques donde hay varias viviendas y conviven varias familias y sobre todo que hacen uso de unas zonas comunes, como puede ser piscina comunitaria, jardines, pista de pádel, tenis o lo que haya en este lugar donde conviven más que una. Normalmente suelen ser entre 5 y 30, 40, 50, según las dimensiones de la urbanización. Vamos a ir con las viviendas unifamiliares. Dentro de este tipo de viviendas, sobre todo, obviamente son casas, ¿vale? Porque es donde vive una única familia. Por lógica, un piso unifamiliar no va a haber porque se construyen dentro de edificios más grandes. Aquí tienen en la pantalla la primera vivienda, que es una vivienda aislada. Este tipo de vivienda suele ser vivienda unifamiliar, donde vive solo una familia y está algo más alejada. Este tipo de viviendas aquí también las llamamos tipo villa o una casa independiente. Estos son los nombres con los que los vais a encontrar normalmente en las páginas de búsqueda de propiedades para compra o para alquiler. No pondrá vivienda aislada, sino que pondrá casa independiente, villa independiente, chalet independiente, casa de campo, etcétera, cosas así. Y suelen tener algo más de terreno vuestro propio, jardín, piscina propia o tal vez incluso terreno con árboles frutales o un olivar. Después puede ser una vivienda pareada o adosada, ¿vale? Estos dos conceptos muchas veces se confunden porque parece ser la misma cosa, pero realmente no lo son. Y toda la diferencia es en la estructura, cómo colindan con la siguiente vivienda, cómo están pegados una vivienda con la otra. La vivienda pareada es aquella que realmente suelen ser viviendas en fila, por ejemplo, nuevas casas construidas unifamiliares, pero están pegados una a la otra. Y en este caso, al ser vivienda pareada, lo que comparten es una pared entre ellos. De ahí la palabra pareada. Significa que es pared de vivienda, por ejemplo, un salón colinda con otro salón, o dormitorio colinda con otro dormitorio, cocina con otra cocina. Es así como suele ser. Esa es la gran diferencia. Ese tipo de viviendas son muy habituales, muchísimo aquí en nuestra zona, y la gente les llama casa pareada, bungalow, por ejemplo, o bungalow pareado, muchas veces. Algunos le llaman bungalow adosado o casa adosada, cuando realmente lo que es un pareado. Pero tiene una pared que comunica con los vecinos de una forma o de otra. Una casa adosada es algo diferente. ¿Por qué? Porque no colinda directamente con la parte habitable, ¿vale? No comparten una pared. Están pegados uno al otro, eso sí, pero son casas independientes y las paredes son independientes. Cada uno tiene la suya, simplemente que están así pegadas. No es una única entre ellos. Y suele colindar, por ejemplo, con una zona común, por ejemplo, jardín pegado al otro jardín con una valla en medio. O puede ser, también un gran ejemplo, es garaje. Un garaje cerrado, la casa como tal, no tenéis pared compartida con el vecino, pero el garaje es así pegado con el otro garaje. Y en este caso sí que se dice bungalow adosado, una casa adosada,
A veces también se dice pareada cuando realmente no es el término del todo correcto, pero este tipo de nombres podréis encontrar en las páginas tipo Idealista, Fotocasa, Ya Encontré o cualquier otra inmobiliaria que venda o alquile sus propiedades aquí en España. Por lo tanto, hay dos grandes diferencias de vivienda unifamiliar. Aquella que es totalmente independiente, que es así como muchos lo llaman, para llamar la atención, para decir que es una sola vivienda sin vecinos alrededor, que suele tener más terreno, más posibilidades y es algo más aislada y alejada que otras casas, por ejemplo en una ciudad, suele estar en las afueras. Y las viviendas pareadas o adosadas, que incluso se ve en cualquier pueblo, municipio aquí en nuestra zona, la provincia de Alicante o cualquier otro punto de España también. Y es algo más común en nuevas construcciones. Viviendas pegadas así, casas pegadas, una al lado de la otra. Y ahora vamos con las viviendas plurifamiliares, que son aquellas que no son casas, ¿vale? Son aquellas que suelen ser pisos o apartamentos, que al parecer entre el piso y apartamento también existe una pequeña diferencia. Vamos allá. Aquí en España, he de decir, la gente demasiado no piensa a la hora de diferencias entre apartamento y piso. Muchas personas llaman un apartamento incluso de 2, 3, 4 dormitorios y un piso también de un dormitorio de 1, de 2, de 3 y 4. Suelen usarlos como sinónimos aquí en el país, pero realmente un apartamento sería algo más pequeño, ¿vale? Que es de un dormitorio, normalmente es algo más pequeñito, pero el piso sería ya a partir de 2, 3, 4 o 5 dormitorios si los hay de este tipo. Aún así es una vivienda que nosotros personalmente no solemos distinguir mucho aquí en España. Es un apartamento o un piso. Usamos por igual ambas palabras. Por eso podréis encontrar en cualquier portal inmobiliario un apartamento de 3 dormitorios, un piso de un dormitorio, un piso de 5, un piso de 4 y lo mismo para apartamentos. Aquí los usamos como sinónimos porque sé que hay otros países donde la distinción, la diferencia es bastante más pronunciada y se suele usar en ciertos casos. Aquí no es así para tanto y es algo común usar ambos como palabras parecidas, con significado prácticamente igual. A partir de ahí tenemos estudios también. Estudio es como si fuera un piso o un apartamento en un bloque de viviendas, pero un estudio es una única zona para cocina, para el salón y para el dormitorio, ¿vale? Es todo un único lugar, un único espacio sin paredes para el dormitorio de por medio. Y suelen ser viviendas bastante más pequeñas, suelen ser viviendas donde pues son 15 metros cuadrados, 20, 30, 40, ya es como mucho, ¿no? Pero también existen. Y es todo un espacio abierto. Lo único que hay cerrado es obviamente el cuarto de baño con su ducha y su inodoro. Por lo demás es todo un espacio abierto. Y es algo muy común, sobre todo en ciudades así más grandes. Suele ser algo que se encuentra cada 2 por 3 y esto suele ser ideal para una sola persona o para una familia sin hijos, una pareja por ejemplo, sin niños. ¿Por qué? Porque el espacio es bastante reducido. A esto lo llaman un estudio. También hemos encontrado algunos estudios que los llaman loft, ¿vale? Loft es una palabra que ha irrumpido hace tiempo pero no se usaba tanto, ahora se usa más para evadir la ley de la vivienda, por desgracia, en España, o por suerte en algunos casos. Y loft es prácticamente como un estudio. Os puedo poner un ejemplo muy bueno porque cuando llegué aquí a España mi primera vivienda se anunciaba como un loft y yo pensé que era algo increíble, pero realmente cuando lo ves después es un estudio, solo que está distribuido de una forma un tanto particular. A la entrada a vuestro piso, a vuestra vivienda, a vuestro loft, lo que suelen tener normalmente la gente es un pequeño saloncito, un espacio como sala de estar, con televisor, con un pequeño sofá, porque las dimensiones no son grandes, suele ser como 20 algo, 30 y algo metros cuadrados. Tienen la televisión, un pequeño sofá, tal vez una mesita, lo que sea, pero sin sillas porque no caben. Una pequeña cocina con una nevera también de tamaño
parecido al tamaño de la vivienda, que no es una nevera normalmente a tamaño completo porque no cabría tampoco todo. Una lavadora, lavavajillas no suele haber porque son viviendas pequeñitas, a no ser que tengas mucha suerte, y un cuarto de baño. Y después hay como una pequeña escalera, a veces es de caracol o escalera así muy finita, que lleva a una parte de arriba. Suelen ser viviendas muy altas, con bastante altura, y se ha dividido por la mitad entre el techo y el suelo y se hizo como una plataforma con la escalera para subir, y en esta plataforma es como un nicho para meter la cama. No suele caber nada más ahí. Y justo donde está la escalera, pues ponen un armario o ponen un lugar para guardar algo, y en la escalera suele haber también compartimentos para grabar. Entonces esto sería un loft, por ejemplo. Y es algo, no es algo tan común, pero lo suelo ver en los anuncios según de qué zona se tratase. Lo siguiente que también es relativamente común es un dúplex. Un dúplex no tiene por qué ser última planta, sino que hay algunos edificios que tienen como su plan de vivienda unos dúplex. ¿Qué es? Básicamente es un piso barra apartamento, porque son sinónimos aquí en España, de 2 plantas. ¿Vale? En este caso no es un loft, porque el loft solo tiene el salón y tiene como el cama nido, ¿no? En la parte de arriba. Esto es un dúplex propiamente hecho y derecho, lo que significa que hay 2 plantas comunicadas por una escalera. En la primera planta, lo más común, lo que nosotros hemos visto, ¿de acuerdo?, es tener una entrada, un hall o un recibidor. Después tienen un salón con sitio para sentarse, con mesa para comer. Pueden ser de tamaño variable, pero normalmente son como de a partir de 70 a 80 metros cuadrados en adelante. Rara vez suelen ser más pequeñitos que esto. Y al lado del salón pues está la cocina, y también suele haber 1 o 2 dormitorios abajo directamente. Después, y cuarto de baño. Subiendo por la escalera suele haber otro cuarto de baño. En algunos casos he visto vestidores, en otros no. Y una habitación cerrada con su puerta, sus paredes, para un dormitorio. 1 o 2, según de qué calibre, de qué medida estamos hablando. Si es un dúplex algo más grande, entonces puede haber hasta 4 dormitorios en total en él, y obviamente un cuarto de baño también arriba habrá. Y lo bueno es que ese tipo de viviendas también suelen tener varias terrazas, lo que es una posibilidad increíble de poner diferente tipo de mobiliario, dejar uno para los niños para jugar, poner un césped artificial o unas tumbonitas o algo de mesas y sillas, decorarlo bonito para pasar algo de tiempo fuera. Lo siguiente son los áticos. Los áticos es algo que personalmente para mí, si no fuera una casa, el ático sería mi gran favorito. Son las viviendas que son algo más caras aquí en España, y el ático se refiere a la última planta, lo más arriba del todo en un edificio, tipo edificio de apartamentos de viviendas, ¿no? De diferente tipo. Y es última planta, lo que es muy bueno porque significa que nadie estará andando, taconeando encima de vuestras cabezas. No va a haber ruido encima, a no ser que sean pájaros o lluvia o truenos, lo que sea, pero por lo general, ruido de vecinos no vais a escuchar prácticamente nada. Por eso es algo tan deseado, incluso no solo para compra, sino para alquiler. Los áticos vuelan, se alquilan enseguida. ¿Por qué? Porque te ofrece una privacidad de una casa prácticamente dentro de una comunidad de vecinos. Lo que se paga también, porque tanto la compra como el alquiler suelen tener precios más altos al tratarse de un ático, incluso si es algo más pequeño que el piso de abajo, o incluso si es algo diferente la distribución, que suele serlo. Es algo que muchísimas personas prefieren, la verdad. Y también hay un gran privilegio añadido, que los áticos suelen tener terrazas enormes, donde se puede poner tanto un sofá con una mesa de comedor, diferentes sillas, una cantidad indecente de plantas y flores, poner césped artificial, incluso poner un jacuzzi, de lo que sea. Ahí podéis poner absolutamente lo que sea, porque sitio va a haber. Por eso es también algo muy querido y deseado aquí en España. Lo siguiente es al revés, de la planta más alta vamos a bajar a la planta más baja, y esos son pisos o apartamentos que se llama planta baja suele ser con jardín, ¿vale? O con terraza privada.
Pisos en planta baja pueden estar bien para aquellas personas que son mayores, no quieren subir a las escaleras, usar el ascensor, o que no les guste estar más alto, prefieren tener su propio jardincito, terrencito. Cierto es que prácticamente todo el mundo verá lo que está pasando ahí desde arriba si lo miran. Así que no hay tampoco privacidad directa, pero se puede poner un toldo y entonces sí. Este tipo de viviendas suelen llamarse piso, planta baja, piso de planta baja o piso en planta baja o apartamento planta baja o directamente planta baja con jardín o planta baja con terraza. Porque la gran mayoría tienen esta posibilidad, suelen tener terrazas más grandes o la salida incluso a un jardincito pequeñito que uno se puede hacer. Y estos pisos también son bastante cotizados para cierto tipo de personas cuando necesitan estar en planta baja por algún motivo u otro. O cuando tienen niños pequeños o mascotas, por ejemplo, y quieren que salgan de forma segura al jardín, que jueguen y que no haya ningún peligro de que se puedan caer. Entonces es realmente una opción estupenda. Este es el tipo de las viviendas más comunes aquí en España. Si se nos haya pasado alguna, hacednoslo saber aquí en los comentarios e intentaremos explicaros qué es lo que es. Pero la gran mayoría son estas de aquí, las que habéis podido ver. Espero que os haya resultado informativo e útil este vídeo y que os pueda ayudar a la hora de encontrar la vivienda de vuestros sueños aquí en España. No os olvidéis que si tenéis cualquier duda, pregunta, queréis hacer una consulta y pensáis emigrar pronto a España o cambiar tal vez de algún lugar a España aquí a nuestra comunidad valenciana, siempre tenéis disponible en nuestra página web con un formulario de contacto o directamente la oferta de reserva de marzo que todavía sigue en vigor con 30% de descuento. Un descuento muy grande para nuestros suscriptores especialmente, y lo podéis reservar ahí para consultas de media hora o una hora. Y también tenéis disponible nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp de Emigrar con Ana para cualquier duda que puedan tener. Gracias por acompañarnos, les deseamos un estupendo día, feliz Semana Santa, si lo están celebrando en vuestro país ahora mismo, al igual que nosotros, y nos vemos en el siguiente vídeo mañana aquí en el canal con las noticias de última hora. Adiós.